Hoy comenzamos una aventura rumbo a uno de los lugares más importantes de Bolivia, la ciudad de Uyuni, una parada clave para los que quieren conocer el famoso salar. Pero antes de llegar, el camino nos puso a prueba. El frío fue intenso, de esa que se cuela por cada rincón y no perdona. Entre kilómetros de carretera y temperaturas bajo cero, esta travesía estuvo llena de momentos únicos. Así que ponte cómodo, o mejor dicho, abrígate y acompáñame en esta aventura helada rumbo a Uyuni. Y nuevamente nos encontramos ahora en el terminal de Sucre con destino a Uyuni, que dicho sea de paso son las casi 7 de la noche. Todavía no tenemos ticket para los buses. Vamos a buscar alguna empresa que nos haga el servicio de transporte, que esperemos que sí, porque esa es la idea, comprarlo el mismo día, ya que si lo comprábamos por la web no nos convenía porque nos cotizaban al dólar oficial y lo que queremos es ahorrar algunos bolivianos. Vamos a ir a las agencias donde está, todas las agencias donde están anunciando pues el destino es Uyuni. Vamos a ver cuánto cuesta el pasaje, algunas también recomendaciones si es que quieres llegar a Sucre y si es que quieres llegar a Uyuni en buenas condiciones. Ahora sí, vamos a subir y vamos a buscar los pasajes para Uyuni. Aquí están distintas empresas de transporte que van a distintos lugares. Van a Tarija, Oruro. Vamos a ir al fondo. Al fondo se encuentran las agencias que van a Uyuni. Bueno, nos han dicho que lleguemos aquí al Emperador. Esta empresa va a Santa Cruz, Potosí y Uyuni. Pero el detalle es que no hay nadie. Vamos a esperar a ver un par de minutos para que llegue la persona indicada y poder preguntar si es que hay tickets para el día de hoy. Curiosamente, todavía no hay nadie, pero agarré la pantalla y me está indicando aquí Sucre Uyuni para el día de hoy a las 10 de la noche y solo hay 2 asientos, 1 y 2, que están distantes. Y bueno, hay más opciones en esta agencia, en esta empresa, que curiosamente vinimos a preguntar y ya vamos a elegir acá los asientos más juntos. ¿Cuáles son los dos asientos? 41 y 42. 100 bolivianos cuesta cada pasaje. Ya tenemos los tickets de bus. Salimos a las 9 de la noche. Felizmente, los señores de la empresa 6 de octubre. La empresa se llama 6 de octubre. Muy amablemente hicieron que dejemos la maleta en su counter para poder cenar, para poder comer algo y estar con la barriga llena antes de irnos de viaje, que son prácticamente 8 horas de viaje. Si salimos a las 9 de la noche, probablemente estemos llegando 4 de la mañana si mi memoria no me falla. Así que vamos a ir a buscar algo para comer y algunas recomendaciones les voy a decir también para que no caigas como yo, totalmente enfermo, como 3 días. Así que vamos para comer. Si por A o B te olvidas alguna cosita, acá tienes panes, tienes cables para cargar, tienes chips o SIM card para poder comprarte tu chip de celular, pero no es necesario tener un chip porque ahora llegó HolaFly. HolaFly es un eSIM digital totalmente que ya olvídate, eso es cosa del pasado de estar cambiando de chip, por ahí se te olvide el chip y lo pierdes, te sale más caro. HolaFly te permite conectar a más de 200 destinos en el mundo para que puedas conectarte y tener internet ilimitado. Yo estoy usando HolaFly por todo Bolivia y me está yendo de maravilla. Así que si todavía no has comprado HolaFly en uno de tus viajes, te recomiendo que lo hagas. Y si quieres obtener el 5% de descuento en el total de tu compra, con mi código JennerSilva puedes tener el 5% de descuento para que tengas internet ilimitado. Gracias HolaFly. Así es como llegan los buses aquí en el terminal de Sucre, que miren, para ser capital está un poco desorganizado este terminal, le falta bastante. No es por ser mala onda, chicos, pero bueno, es mi apreciación. Siento que hay bastante tumulto de gente y bueno, así es la realidad, aceptémoslo. Y acaba de llegar
llegar el caldito de pollo, que todavía yo no tengo cuchara. Esto es como para compartir entre mi amigo y yo. Y ahorita viene el plato principal, el segundo, que yo he pedido una milanesa de pollo y tú has pedido una chuleta. Y aquí está mi milanesa de pollo. Se ve bueno, con su arrocito y su ensalada y la chuletita. Se ve bueno también. Con un poquito de limón, obvio. Estamos aquí muy cerca del terminal. De hecho, el terminal está para el lado derecho. Y por aquí, a estas horas, casi todos los lugares estaban llenos. Este fue el único lugar que estaba medio vacío, así que vamos a probar. Listo, después de ya cenar ese rico plato, esa rica milanesa con la sopa, estamos aquí esperando a que sean las 9 de la noche y poder partir por fin a Uyuni para visitar el famoso Salar de Uyuni, que es uno de los lugares más importantes por visitar aquí en Bolivia. Pero si es que no quieres caer como yo, que caí como 3 días mal por el famoso mal de altura, te doy estas siguientes recomendaciones. Primero, adaptarte al clima. Sabemos que esto va, lógicamente, para las personas que viven pues casi a 0 metros sobre el nivel del mar. Aquí en Sucre estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Entonces la altura puede que te afecte. El primer día no tienes que hacer absolutamente nada más que adaptarte a la altura, porque el nivel de oxígeno es menor. En el caso tengas un malestar como dolor de cabeza, dolor de cuerpo, puedes ir a la farmacia para que te den unas pastillas. Por lo general se llama Sorochin, algo así. Y con esas pastillas cada 8 horas te consumes una pastilla y hace de que de alguna manera te nivele y que puedas pasar el mal de altura. Al estar yo en un lugar que hay mucha humedad, pues se te reseca la piel, se te resecan los labios. Entonces para eso te recomiendo que te compres un lipstick que hace de que te untes sobre los labios y ya no sientas esa resequedad. Además, a mí, ¿qué me pasó también? La nariz se me cerraba, tenía mucosidad seca y me recetaron este humectante. Es como un tubito que lo metes en la nariz, tapas la otra nariz y comienzas a inhalar. Te emana un olor bastante agradable que te permite abrir las fosas nasales. Ropa bastante abrigadora porque por las noches suele hacer bastante frío y sobre todo en la parte de Uyuni vas a sentir mucho más frío. Y si es que vienes por la ruta que yo estoy haciendo, que ha sido de Santa Cruz para Sucre, me he quedado aquí una semana en Sucre, ahora me voy para Uyuni, como que vas a ir adaptándote a la altura y vas a poder disfrutar mejor del Salar de Uyuni. Eso ya te lo voy a comprobar, te lo voy a corroborar cuando esté allá. Bueno, mientras que esperamos el bus para poder salir de aquí del terminal, se paga esta tarifa de 2.50 bolivianos, que es una tarifa por el uso del terminal. Esto lo presentas a la salida del terminal, metros antes de poder tomar tu bus, y ya tienes autorizado la salida del terminal para que puedas disfrutar de tu viaje. De hecho, las salidas están por acá. Acá podemos ver los buses que van a distintos lugares de Bolivia. No sé exactamente cuál es el que nos toca a nosotros, pero ya imagino que me van a indicar. O de repente está en el ticket, no he prestado mucha atención. Y ya voy a ir viendo y reportando cómo es el servicio en el bus y cómo está el trayecto hasta Uyuni. Listo, ahora sí, con la mochila ya almacenada aquí en la bodega del bus. Vamos a darle una vueltita al bus. Este es el bus que nos está llevando, con placa 1878IF. La empresa se llama 6 de octubre. Y bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo, si llegamos bien, sanos y salvos. Esperemos que sí. Así que no hay que darle mala suerte a este viaje, a este trip. ¿Cuánto me costó el ticket? 100 bolivianos. 100 bolivianos para poder viajar a la ciudad de Uyuni. Bueno, recién están guardando los equipajes, todavía no estamos autorizados a subir, pero nosotros estamos en el primer nivel. Este es un bus de 2 niveles. Toca esperar un par de minutos, así que toca esperar. Ya en unos minutos nos despedimos de esta bella ciudad de Sucre, que me ha cautivado, me ha sorprendido. La ciudad blanca, la capital de Bolivia, porque muchas personas piensan que la capital es La Paz, pero Sucre viene a ser la capital. Este es el bus que nos va a llevar. Y si te está gustando este video hasta el momento, por favor, lo único que te pido es que te suscribas. Del 100% de personas que ven los videos, solo el 1% está suscrito. Por favor, apóyame con tu suscripción, es totalmente gratis. Suscríbete allí en la casilla de suscribir, por favor, que me apoyarías y me motivarías a poder hacer
contenidos de este tipo. Dale me gusta, comenta y sobre todo compártelo con la gente que pueda agradarle y que en algún momento diga, me quiero ir a Bolivia y quiero recorrer como quizás yo estoy haciendo ese recorrido. Así que bueno, suscríbete, es totalmente gratis y ahora sí, continuamos con el video. Bueno, ya estamos en el bus. Este es el asiento que me ha tocado al fondo, en el primer nivel, el número 41. Un poco incómodo ya porque acá Alejandro quiere adaptarse al asiento, pero es un poco incómodo. Creo que este bus es de 160 grados, así que vamos a reclinar esto. Bueno, sí, llega hasta acá. Ese es el máximo que se puede, 160 grados. Tiene para poder reclinar los pies y hace un poquito de calor. Bueno, ya el bus arrancó exactamente a las 9 de la noche, así que vamos a ver si llegamos 8 horas después. De momento el trayecto está súper tranquilo. Estamos saliendo de la ciudad de Sucre. Prácticamente todo el bus está completamente lleno, al menos el primer nivel. Lo bueno es que tenemos un baño para poder hacer urinario, y si es que por algún motivo quieres hacer el 2, puedes tocarle al conductor para que busquemos un lugar donde puedas hacer tus necesidades. Bueno, son la 1 de la madrugada. La gente ha bajado para poder orinar un rato y he aprovechado también. Hace un frío terrible, parece una congeladora afuera. Ya estamos con la vejiga tranquila. Y ahora sí, salimos nuevamente. Ya estamos en Uyuni, son las 4:43 de la mañana. Sin embargo, estamos aquí esperando a que pase el tren, que ya falta poco para que pase y ya falta poco para salir de este bus también. Bueno, ya acabamos de bajar del bus. Exactamente son las 5 de la mañana, así que hemos llegado en 8 horas. Se siente un frío terrible. Aquí está el bus. Estamos bajando las maletas que se encuentran aquí para ir al hotel, instalarnos. Esperemos que pues pueda el hotel aceptarnos a esta hora. Las primeras impresiones es que hace un frío terrible. Estamos a 0 grados centígrados y bueno, toca caminar. Había comprado un par de chocolates para poder aguantar el frío. Ya me lo acabé. Toca salir del terminal. Acá hay otros buses también que están saliendo del terminal. Y por aquí vamos a ingresar. Uf, qué frío. Sí, hace un frío terrible. Vamos a meternos por aquí para que podamos buscar tranquilamente el hotel y podamos ir, no sé, me imagino que en algún taxi. Así que toca esperar y ver dónde es la ubicación para poder movilizarnos. Bueno, vamos a buscar un taxi si hay por aquí. Parece que no hay ningún taxi. No veo a ningún taxi. Creo que sí, el de allá se está yendo, me parece. Igual vine algo preparado. Traje los guantes de Thanos para cubrirme algo del frío, pero creo que no hay taxi. Vamos a tener que esperar un poquito más. Parece que la gente no trabaja a esta hora, a las 5 de la mañana. Acabamos de preguntar a una señora si había taxis y me dice que hay bastantes afuera. Así que bueno, bienvenidos a la ciudad de Uyuni. Así que vamos a ir afuera a ver si conseguimos un taxi. Aquí hay un pequeño mapa y la bienvenida a Uyuni. Está terrible el frío, 0 grados, altura. Wow. Yo pensé que me iba a encontrar con algún puestito abierto de café, pero no hay nada. No hay absolutamente nada. Vamos a preguntar este taxi. Bueno, ya conseguimos el taxi hasta el hostal Niquito, ¿no? Niquito se llama. Hay bastantes taxis afuera, así que tranquilamente pueden agarrar uno. Lo bueno es que acá el taxi tiene su calefacción, así que estamos tranquilos. El hostel donde nos íbamos a hospedar no abre, o sea, está cerrado a esta hora. Nos vamos a tener que ubicar aquí en este hostel momentáneamente, o quizás aquí nos vamos a quedar. Se ve agradable el lugar, así que toca instalarnos. ¿Qué piso es? Primer piso.
Listo. Ya, gracias. Esta es la habitación de 2 camas. Lo bueno es que cuenta con unas frazadas bastante amplias, su bañito y lo esencial como para descansar, ya que ha sido un viaje bastante largo, bastante pesadito. Cuenta con esta vista, en pleno centro, en plena avenida, así que toca descansar porque hace un frío terrible. No sin antes despedirme, espero que este video te haya gustado. Si es que te ha gustado, por favor no te olvides suscribirte a mi canal, es totalmente gratis. Dale me gusta, comenta y compártelo. Esto ha sido la ruta desde Sucre hasta Uyuni para poder visitar el Salar de Uyuni. 8 horas de viaje. El costo del bus es de 100 bolivianos y el costo de este hostal es de 100 bolivianos también por persona. Si son 2 personas, 200 bolivianos. Lo bueno es que este hostal ha sido el único de los 3 que hemos nosotros preguntado que te permite quedarte hasta el día siguiente, hasta las 11 de la mañana. Es decir, son las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana nos vamos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. El bus está aquí, son las 5 de la mañana exactamente.